Bueno, son las 9 de la mañana con 34 minutos, un poco tarde de lo que normalmente abrimos esta mesa, pero agradezco mucho a Gabriel Reyes Orona y a Alfredo Figueroa que estén aquí para hablar de los muchos temas. Uf, ¿por dónde empezamos? Alfredo, buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué estación de radio escuchas, Alfredo Figueroa? Yo, la 97. Eso es todo. Sin ninguna duda. No, bueno, a ver, estamos aquí hablando antes de esta mesa de un tema del que hemos estado conversando en los últimos días y en las últimas horas, que es el tema de las audiencias. Y ahora que oímos hablar, Gabriel, Alfredo, a Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, permítame iniciar por ese hilo de conversación. Bueno, se expone el informe ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, que incluye muchas cosas: asesinatos de periodistas, persecución, censura, en fin, todo lo que ha ocurrido y ocurre en nuestro país. Pero una parte importante que tiene que ver con el análisis del estado de cosas en materia de libertad de expresión, en materia de libertad editorial, en materia de relación del poder político con los medios, en materia de uso del dinero público para comprar espacios en radio y televisión, de diferentes maneras, para saber, como lo informa Artículo 19, que en el sexenio pasado se ocuparon cantidades multimillonarias, 60,000 millones de pesos solo de dinero federal reportado, ¿no? O reportable, y que de esos 60,000 millones de pesos estamos hablando de que el 48% se destinó a 10 medios de comunicación y la mayor parte a 5 medios de comunicación. Y no sabemos los criterios que usó el gobierno de Peña Nieto para asignar de esa manera el dinero de todos nosotros, entre otras cuestiones. Un elemento que coloca Artículo 19 y la discusión necesaria es cómo se miden las audiencias. Debe haber un ente público, privado, mixto, que garantice la transparencia y la confiabilidad de las cifras que se producen por parte de las empresas medidoras. Pues por 1000 razones esto es pertinentísimo. Por eso lo de Radio Centro, y con Francisco Aguirre, a quien entrevistamos, el presidente de Radio Centro, me parece importantísimo. Bueno, a ver, aquí decimos que este programa es el número 1 de la audiencia según Ipsos, INRA dice que somos el 25 y Radio Centro dice, bueno, pues auditémonos. En fin, el tema está ahí. Alfredo Figueroa. A ver, yo advierto, es un y tema... lo que viene de respuesta es o el silencio u otros temas, pero no le entran al toro. Es correcto. No le entran al toro verdadero. No, bueno, y además yo creo que ayer aquí contestaste esta polémica con periodismo. Estas polémicas se contestan con periodismo. Aquí estuvieron las voces. El día de ayer estaban las dos voces, digamos, de aquellos que están haciendo una y otra medición, más allá de un ejercicio, digamos, de propaganda o de defensa o de vocería de dueños de medios de comunicación. A los periodistas lo que corresponde hacer es periodismo, y a mí, independientemente, yo por supuesto creo que vamos bien y lo haremos mejor sin duda. Yo creo que vamos muy bien, pero esa es nuestra opinión personal. Pero esa es nuestra opinión personal. Pero más allá de que alguien opine que bien o que mal, lo cual está en su derecho, acá lo que hicimos fue periodismo. No un ejercicio, digamos, de defensa de otro tipo de componentes. Porque creo que ahí está un poco la historia de efectivamente cómo se ha construido la relación entre el poder público y los medios de comunicación. Cómo se ha construido mecanismos que tienen hoy por hoy aún un montón de opacidad vinculada a cómo se distribuye el dinero público entre los medios de comunicación. Es decir, eso que se llamaba el convenio, ¿no? Entre unos y otros. La llegada de una norma como fue la modificación del artículo 41 de la Constitución, en aquel momento en que los partidos tuvieron la prohibición de comprar propaganda en radio y televisión, concitó un conjunto de prácticas que antes se realizaban, pero que ahora se visibilizaron de una manera muy importante. Y en esa lógica vimos cómo estos precisos medios de los que hablaba el informe del que presentaba Ana Cristina, de Artículo 19, estos precisos medios son los campeones de contar y de producir propaganda que presentan como noticias, por ejemplo, ¿no? Esto que se llama la publicidad integrada.
esto que se llama lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que es el product placement, ¿no? En el caso de estaciones de radio, como es el caso de Fórmula, vamos, de manera cotidiana, advertíamos y seguimos advirtiendo, ahora con otro estilo, claro, porque hay nuevo gobierno, hay que quedar bien con los nuevos gobiernos, como se quedaba bien con los anteriores gobiernos, es presentar información en cápsulas que parece que se trata de información, pero que en realidad es propaganda. Es decir, yo contaba aquí, todo el sexenio anterior vimos a el Partido Verde y su gobernador en Chiapas acaba de inaugurar una finca con 17 vacas. Noticia nacional. Oiga, perdón, 18. Eso lo discutíamos incluso en materia electoral, y algunos de mis colegas dicen, no, es relevantísimo, hombre, eso es un tema de importancia nacional, no para decirles qué pueden o qué no pueden hablar, pero hay toda una simulación, Carmen, de ejercicios propagandísticos que están vinculados efectivamente a la cantidad de dinero que recibe un medio de comunicación. Es decir, estos medios de comunicación tienen una línea editorial asociada al dinero que reciben. Por lo tanto, no es que solo sea una propuesta, tiene que ser una exigencia. No un asunto de ojalá y estén de acuerdo todos. No. Es una exigencia para el gobierno. Ya verá el gobierno si quiere invitar a concesionarios, eso está muy bien, pero es una exigencia para este gobierno contarnos ya, en serio, cómo está gastándose el dinero multimillonario que se gasta en medios de comunicación, porque la audiencia tiene que saber algo. El sistema de partidos, todo el sistema de partidos, esos que nos indigna cuánto gastan, que se les da mucho dinero, al Instituto Nacional Electoral, todo eso cuesta menos a este país de lo que cuesta dar propaganda a medios de comunicación. De ese tamaño es la comparación, sí, es el peso de un dinero que tenemos que saber por qué se entrega indiscriminadamente a unos sí y a otros no. Y además, que yo diría, y esto lo digo abiertamente, me parece que no puede seguirse dando en las proporciones que se había venido dando a lo largo de la historia. Este sería, en principio, el tema frente a una legislación que no se ha hecho. El 134 sigue, después del 2007, fíjate. O sea, tenemos un incumplimiento de transitorios constitucionales, el otro día hablábamos de eso. Bueno, uno de esos incumplimientos es la construcción de la ley reglamentaria del artículo 134. Claro, y no estos intentos bueno, a ver, se legisló después de, acuérdate que hubo el amparo ante la Corte de artículo 19 precisamente, que obligó al Congreso a legislar y salió peor, porque ya le bautizaron con la ley Chayote. Bueno, por supuesto, pero porque no es sino un reglamento. Que hay que revocar eso y hacer otra. Por supuesto, o sea, necesitamos una ley que hable de la propaganda gubernamental. Lo que pasó fue una vergüenza, una cosa tremenda. Una vergüenza, una simulación auspiciada por los propios cómplices. O sea, a ver, desde la ley Televisa 1, sabemos perfectamente en dónde se redactan leyes que los diputados de todos los partidos utilizan como proyectos como si fueran propios. Es decir, otra vez los intereses políticos vinculados de manera impresionante a el interés de grupos económicos dentro del país. Así que estas legislaciones, estas muchas que de pronto se ofrecen, la de la ley de réplica, la de vinculada al artículo 134, la vinculada a elementos del 41, son construidas desde despachos privados y desde intereses particulares y no desde la defensa del interés general. Gabriel Reyes Orona, ¿qué dices? Mira, Carmen, y lo hace muy bien Alfredo al plantear el tema en cuanto a los porcentajes, en cuanto al peso que tiene esta gran industria, porque eso es, una gran industria, pero incluso hay que replantearlo desde el origen mismo, desde la necesidad y la causa, porque las sirenas, que es un poco de lo que hemos venido hablando sin quererlo a lo largo de estos meses, fíjate de qué sirenas hemos venido hablando. Las encuestadoras en materia electoral. Hemos hablado de las calificadoras en materia financiera. Y de lo que estamos hablando en estas empresas consultoras que miden las audiencias, no son sino una más de las sirenas que forman parte de todo un aparato o de una industria que de lo que se trata de hacer es cómo cautivar a
el electorado, al mercado financiero o a las audiencias. ¿Por qué? Porque eso tiene un valor. Y la pregunta inicial no debe ser si debe ser más o debe ser menos dinero público el que debe destinarse a este asunto, sino cuál es el producto. ¿Cuál es el producto que se vende en una campaña electoral? El candidato. ¿Cuál es el producto que vende una empresa financiera? Pues los instrumentos y operaciones que vende para financiarse, para copiar dinero. ¿Cuál es el producto que se vende en las campañas oficiales o en la propaganda, como tú bien la llamas, oficial? Lo que se vende es la imagen del político. Y la pregunta es si lo que está vendiendo el gobierno es su capacidad de desarrollar proyectos o de construir, o si lo que estamos simplemente comprando y vendiendo es la imagen mejor o peor de un político. Y entonces la respuesta debe ser muy clara. ¿Se vale vender la imagen de los políticos? ¿Debemos destinar recursos públicos para que los políticos luzcan mejor? La respuesta es no. Y la respuesta es no. La respuesta es no, y además, espérame, hay un artículo de la Constitución que expresamente lo prohíbe. Aunque hoy, incluso este gobierno, yo he hecho aquí algunos planteamientos, estamos viendo, yo no sé, pero yo por lo menos en la prensa veo a estas personas que entonces, son los servidores de la nación, con el logo con el nombre del presidente de la República, antes de ver cuánto hay que darle al poder público para hacer esto, tenemos que ver si se vale que los políticos vendan imagen, porque este gobierno ha puesto... Está ya en la Constitución. Sí, pero a ver, cuando lo estás viendo tú en cuanto a que ya tienes las mañaneras, el gobierno ya estableció un mecanismo de comunicación con la población para dar datos e información. Sí. Porque lo que tenemos que distinguir es cuando el gobierno tú dices que las mañaneras sustituirían... A ver, gran tema. Hablando de audiencias, hay que hacer el paréntesis. Sí. ¿Quién es el verdadero competidor de las mañaneras? Pues López Obrador. Para nosotros López Obrador. O sea, no hay que... No se hagan bolas, No se hagan bolas, ahí está la verdadera competencia. Lo demás es una vacilada. Es vacilada. Es una vacilada. Los demás no llegan a la competencia. No llegan a la competencia porque viven en el formato anterior. Sí. Viven en el formato de esperar que alguien les pague por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos grandes líderes de opinión que habían lo que acabas de decir, Tremendo. Oye, qué fuerte. Bueno, es que llevan 3 meses sin que alguien les pague por decir algo y entonces están desesperados. Hay algunos medios de comunicación que no tienen patrocinador, que carecen de audiencia porque no tienen nada que decir. O sea, sabemos que todos estos grandes contratos que pagaba Peña Nieto, que pagaba Felipe Calderón, estaban preñados de todo un argumento y de todo un libreto que ya estaba perfectamente armado, no para un programa, sino para un sexenio. Se trataba de crear una imagen perfectamente diseñada. Entonces, las mañaneras han venido a cambiar la dinámica y por eso la competencia son las mañaneras, porque las mañaneras tienen información, tienen trabajo periodístico. Entonces, ¿por qué estas mesas de Carmen de toda la semana, la competencia es a López Obrador? Porque aquí hay información, porque aquí hay trabajo periodístico. No lo son otros programas y no vamos a decir nombres de esos que hoy están sufriendo, porque el tema central es que la ley debe de evitar implementar una prohibición. Los transitorios de los que estamos hablando, todo este esfuerzo que está haciendo de campañas o propaganda oficial pagada, pugna con una prohibición constitucional. ¿Cómo es posible que un transitorio pugne con una prohibición constitucional? Porque la implementación de este transitorio te lleva a violar la prohibición. Volvemos nuevamente, no puede haber objeto de la publicidad oficial que no sea una de dos cosas. Información y datos sobre programas en los cuales la población deba de hacer o dejar de hacer algo, o bien promover la imagen de un político. Y la única que se ha pagado en este país es la segunda. Por eso se prohibió, por eso está establecido. Por eso se prohibió y yo creo que vale mucho la pena. Salvo los días antes del informe. Salvo una excepción que permitió la Corte y que me parece que fue en realidad un absurdo, que es el viejo artículo, ahora creo que es el 400 y tanto, pero era el 228, un artículo que permitía días antes y días posteriores al informe de la votación. Que permitió a Enrique Peña Nieto, en esa ventana de oportunidad, hacer una campaña impresionante en el último informe del gobierno. Los anteriores también. Esa campaña fue ilegal. Esa campaña que hizo Peña Nieto. Me refiero, es legal, pero es terrible porque fue la promoción de su imagen. ¿No fue legal? No, claro que no. Fue una trampa hecha junto con la de Peña Nieto. Bueno, a ver, fue una discusión el último informe del gobierno. 2011. El del 2011, 2010 o 2011, ahora te lo digo, pero venga. la trampa es que el 228 también pone otra regla,
¿Qué es? Que una parte de los consejeros de entonces el IFE y del propio Tribunal Electoral, cabildeado desde la empresa de televisión y desde el gobierno del Estado de México, lograron incumplir. El 228 dice que solo se puede, esto debió ser en el último informe, o en el penúltimo informe de labores de Enrique Peña Nieto antes de llegar a la candidatura presidencial. Ya instalado en inversión política ruta, de la televisora. Ya instalado en la ruta, claro, por supuesto, este personaje producido desde ahí, lo que tenía y tiene esta facilidad de hablar de los informes de labores, es que sea en el espacio donde gobiernas. No puedes, como gobernador del Estado de México, como hizo, aparecer era muy grande el en todos los estados de la República, menos en Tlaxcala, por cierto, porque ahí no había monitoreo adecuado. Eso salió en el resultado. ¿Qué tiene de importancia para alguien de Baja California el informe de labores del gobernador del Estado de México? Bueno, eso se permitió, Carmen, se denunció, lo denunciamos, lo combatimos, lo pusimos en el espacio público, pero eran prácticas invisibilizadas a lo largo del tiempo, claro. Era verdaderamente de terror el tipo de respuestas que las propias televisoras daban respecto del particular. Oiga, ¿cómo que cuesta 250 pesos un spot que sale a nivel nacional? Oiga, cuando después pudimos ir documentando lo que costaba uno de esos spots, unos pocos segundos, de 20 segundos, costaban cerca de 1 millón de pesos en aquella época. En el tiempo comercial verdadero. En el tiempo comercial verdadero. Pero si era para Peña, era de 250 pesos el spot. O sea, cuando, y así justificaban el volumen de spots pagados. Bueno, aquí lo que hay es otra vez entre que esto es lo que necesitamos tener muy claro y discutir muy ampliamente, es un poder, o sea, dinero público, ojo, dinero de todos nosotros y nosotras, entregado a medios de comunicación para construir un competidor político. Bueno, eso no es admisible y la Constitución día a día se viola. Por eso, aunque sean aspectos que pueden parecer menores, yo marco esto que está pasando con los chalecos estos de los compañeros que están haciendo padrones. No debe aparecer la imagen de un gobernante, ni su nombre, ni su voz, en la propaganda oficial. Pagada con dinero público. Con dinero público. Porque es perfectamente legítimo que alguien que hoy tiene un puesto público aspire al día de mañana a ser otra vez diputado, senador. Eso está muy bien, pero no con nuestro dinero. No, porque es inequitativo para los que sí quieren competir también. Sí, hay muchas implicaciones. Y luego tenemos un enorme problema, no solamente legislativo, sino también luego de aplicación de la ley, del Poder Judicial. Es decir, es una dinámica en donde uno cambia la Constitución y lo hace bien, se cambia la ley y si se logra ya tenemos muchos problemas. Luego se instrumenta con personajes que quieren que eso no pase. Y luego al final llegas al Poder Judicial, después de 3 años del intento, 4, y el Poder Judicial se puede corromper en esa misma dinámica. Por eso los cambios constitucionales no se vuelven automáticamente realidad. Y por eso las resistencias autoritarias, que están vinculadas al sistema de medios de comunicación y al dinero público, tenemos que hacer un esfuerzo por abrirlo y visibilizarlo, particularmente por el dinero público, no para saber quién es el número 1 o el número 2 de la radio. Pero mira, también el producto es importante, porque así como el producto en las campañas electorales debe ser dar una noticia cierta de lo que está pasando, el producto que hoy en día venden las encuestadoras electorales es sesgar la elección. El producto que venden estas personas es encauzar a cierto sector del electorado a pensar que la cargada es hacia cierto candidato. No, ¿Qué pasa? Hombre, ¿cómo crees? ¿Qué pasa con las hay casos que hasta disculpas se pidieron, ¿no? Perdón. Hasta disculpas se pidieron después del efecto causado, ¿no? Claro que sí. ¿Qué pasa con las calificadoras? Lamentablemente las calificadoras han perdido seriedad porque lo que hacen es encontrar mecanismos con los diferentes gobiernos de los estados a través de consultorías y asesorías para también ver lo que quieren ver quien pagan esas calificaciones. Y entonces sesgan el mercado también y por eso han perdido credibilidad. Pero yendo a este tema, ¿se vale o no se vale que haya empresas consultoras que sesguen a las audiencias? Y a lo que me quiero referir es a lo opuesto al derecho a la verdad.
¿existe un derecho a la mentira? ¿Existe un Claro derecho? que no. Debe haber una prohibición a presentar información. No por lo menos que con dinero sea público. A ver, mira, Ese es el a ver, tema, ¿no? ven ahí. ¿Debe haber una prohibición a qué? Debe haber una prohibición a sesgar, a producir y a vender un producto Deliberadamente. que deliberadamente engañe y sesgue cierto sector, el mercado financiero, el electoral y las audiencias. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto de que hoy lo decimos de risa, en un lado en el primero y en el otro el 25, discúlpenme, pero alguien está mintiendo. Y alguien está mintiendo impunemente. Y esa impunidad permite cobrar Dinero y público. vender un producto cobrándolo a todos los mexicanos y de sus impuestos, porque entonces la mentira, la capacidad de aparentar, la capacidad de vestir una apariencia, se puede vender en un mercado. Y una situación en la cual los mercados van en este terreno fangoso, pues obviamente sesga y lesiona la equidad, la transparencia, la honestidad. Y no lo digo simplemente porque los programas puedan ser mejores o menos, no, sino porque no puede permitirse que se comercialice algo que es un ilícito. De acuerdo. Pues estamos ahí frente Y al hay tema. modelos, ¿no? Bueno, aquí está un tema, yo creo que muy importante, ya que mencionó Alfredo hace un momento lo que ayer pasó aquí, que es escuchar a las dos empresas. Hay varias empresas medidoras de audiencia, digámoslo así, pero está focalizándose el tema en Ipsos, que en su medición, llámenle rating o llámenle alcance, pero son medición de audiencias, coloca este programa en primer lugar, y el modelo de medición de INRA coloca este programa en 25. No es que sea lo más importante el tema, pero es el ejemplo directo que hemos estado usando para hablar de la disparidad, de lo disparatado, de que puedas estar en primero en audiencias con una medición y en 25 en la otra. O sea, aquí algo está gravísimo. Entonces, aquí el asunto es el tipo de respuesta o de no respuesta a una cosa esencial: cómo resolver, cómo clarificar, cómo transparentar lo que realmente está ocurriendo, pues con una auditoría, con una revisión de un ente tercero que pueda revisar cómo mide INRA. ¿Qué cosa hace INRA? ¿Cómo lo hace Ipsos? ¿Qué implica una medición y la otra? Porque son modelos diferentes de medición. Ambos lo explicaron, ambos lo explicaron. Ayer Luis Mercader decía, nuestro modelo es en todo el Valle de México, hacemos 13,000 entrevistas directas y ese es el modelo inicial. Con eso obtenemos una información desde el Valle de México que nos permite, pues, proyectar las audiencias en la radio. Bueno, ese es el modelo arcaico, moderno, eficiente. No vamos a discutir nosotros metodológicamente qué, simplemente esa es la explicación que da de cómo lo hace INRA. Ipsos nos da su explicación. Ipsos, que dice, esta emisión, por hablar de nuestro caso otra vez, está en primer lugar de audiencias. Llámale rating, llámale alcance, son mediciones de audiencias, es la misma materia de medición. Explica un modelo bastante más sofisticado. Esta empresa es una empresa de talla mundial, muy importante, una multinacional que tiene una metodología pues muy interesante. Yo ayer revisé ya con más calma lo que explicó, y con un texto que me busqué ahí en internet dije, a ver, ¿cómo es que dijeron ambos? Y bueno, sí hay un grado de sofisticación mucho más interesante en Ipsos, desde luego, porque estás hablando de metodologías que ya las explicó el director de Ipsos ayer, que nos ponen a contrastar la eficacia, la eficiencia, lo que sea de ambas. Pero al final, digamos que no nos peleemos con la metodología. Puede ser de una manera o de la otra. Lo que no se puede aceptar es que tengan resultados tan diferentes. Bueno, eso es todo. Absolutamente. Entonces, si tú tienes una metodología tal vez más arcaica, o dejémoslo más tradicional, quitemos la palabra arcaica para no ofender a nadie, y no se trata de ofender a nadie, sino de entender y de clarificar. Esta metodología más tradicional frente a una metodología más sofisticada, mucho más moderna, con alcances internacionales, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están dos maneras de medir. Puede que una nos guste más que otra, pero si miden bien, ambas tendrían que arrojar el mismo resultado, con un rango, con un rango, tolerancia. ¿Cómo va a ser con las encuestas? Con un rango de error del 3, del 4. Pero no puede ser que estés en el lugar 1 y en el 25, porque el rango de error es del 99. Eso no se puede. No se puede. Ese es el tema. Déjame comentar algo. A ver,
Hay países en donde tenemos un conjunto de modelos que permiten que ninguno de calificadoras, encuestas o audiencias sean en realidad, digamos, productos que manipulen quienes son los propios beneficiarios, pues sí, digamos, de la historia. Y este es el principal tema. Yo no creo que esté mal que se proponga en principio una auditoría, pero a mí no me parece que esa sea tampoco la solución definitiva frente a este planteamiento. ¿Qué creo que es la solución definitiva? Bueno, que el Estado ofrezca garantías de un tercero independiente, el Estado, porque va a gastar el Estado, Carmen. Mira, el Estado va a gastar, estamos hablando de 60,000 millones de pesos. Solo federales. Solo federales. Este costo... Una burra. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo rapidito para que se entienda. Este costo, por supuesto que es y merece y debe para la eficacia del gasto, incluso si lo reducimos a la mitad, incluso si es el 10% de eso, Carmen, incluso si es el 10% de lo que se ha gastado. O la mitad. Tú, desde un órgano independiente, desde una institución independiente de los beneficiarios, como parte del Estado, das un resultado. Por ejemplo, en términos de encuestas, en términos de audiencias, tienes en España una cosa que se llama el CIS, ¿no? El CIS. Sí, el CIS, que lo que hace es hacer un estudio, unas muestras soviéticas, ¿no? Para decir, esto es lo que... soviéticas de grandes. De grandes, de enormes, sí. De enormes. Sí, de aquello como se hacía todo, ¿no? O sea, lo bestia. Sí. Pero una eficientes. Cosa, pero impecables, ¿no? Sí. Diciendo, este es el resultado que un órgano independiente del Estado... Que no le importa más que el dato. Más que la información. La precisión del dato. Para la gente, para las empresas. A las empresas, por supuesto que les interesa, no hablo de empresas de comunicación, sino aquellas que compramos propaganda. Sí. Pues nos interesa saber cuáles son incluso los mercados a donde se dirige el valor producto, de la información. Porque por supuesto que hay mercado, el valor de la información y mercados en donde a mí me interesa llegar a este mercado, el segmento de jóvenes, de las y los jóvenes del país. Bueno, pues ahí puede haber alguien que esté teniendo una mucha más grande audiencia que la audiencia nacional, pero si ese es mi segmento, pues si hoy se ha sofisticado de esta manera la información, y se ha sofisticado de esta manera las posibilidades, no podemos seguir con una maquinaria, digamos, en donde es un misterio nacional. ¿Cómo estamos escuchándonos? Es que yo creo que el Estado tendría que propiciar esto, y lo digo con una muy pequeña inversión, es decir, que nadie se preocupe por lo que va a costar. Porque la inversión va a valer la pena. Va a valer la pena. Porque va a tener repercusiones positivas. Mira, porque el objetivo es uno diferente. No puedes tú comprar un producto que está diseñado para agradar al que lo compra. Lo que necesitas es conseguir el resultado. Y el resultado es obtener la información fidedigna que te permita ocupar los espacios que tienes que ocupar. Todas estas otras consultas son consultas que tienden a agradar a quien las encarga. Entonces, el Estado no puede caer en la trampa de encargar un producto que va a sesgarse a los parámetros que ponga el que paga. Tiene que ser un producto o tiene que ser un trabajo hecho por una persona, como tú bien dices, que no tenga una dependencia económica, pero que tampoco tenga un objetivo de vender un producto. Claro. O sea, el problema es de diseño, es de definir el Estado. ¿Qué es lo que quiere? Sustentar la adquisición en un producto comprado o llegar y alcanzar el mercado o el ámbito o el segmento deseado. Claro. Bueno, a ver, de lo que estamos hablando es de tener los elementos de transparencia y de credibilidad y de confiabilidad necesarios. ¿Cuál es la manera que lo sigan haciendo las empresas privadas, que lo haga un ente público, que lo haga un ente mixto? Hay diferentes opciones. Lo único que está claro es que tiene que ser eficiente, eficaz, transparente y confiable. E independiente de los medidos. Claro. O sea, ese es el tema. Los medidos no pueden influir en los medidores. Pues sí. Me parece que ahí ese es justo el elemento que pone todo esto que pone todo esto de cabeza. Bueno, ayer el señor de INRA decía, bueno, sí, el único que no me contrata es el señor de Radio Centro, que es el que sale en último lugar. Bueno, ya eso, qué raro. O sea, ya, oye, pero a ver, nada más digo, sin descalificarlo, nada más digo, oiga, usted se tenía que preocupar
que el único que no lo contrata salga en último lugar, ¿no? Porque entonces ya la gente el sesgo se va a llamar a sospecha respecto de eso. El sesgo Quiero es decir, mortal. igual y no la hay, pero se va a llamar a sospecha. Yo digo, o sea, ese tipo de pequeños detalles, ¿no? Es decir, mire, podría parecer está en último lugar, el motivo. único que no me paga. Ah, El bueno. único que no- Bueno, muy bien. Bueno. Pues ya. Suena Pero- motivo. Es que, ¿cómo le explicamos a la gente eso? A ver, haz un esfuerzo. Explica esa declaración. Está brillante esta mañana Figueroa con este tema, así que es un esfuerzo de explicar esta declaración. ¿Cómo es que el único que no me contrata es el último lugar? Que no es el último, pero me cuesta casi, mucho trabajo. Casi no es por Me cuesta el mucho último. trabajo. No, bueno, pues sí, vamos, quiero decir, a lo que voy es a que o sea, un grupo de... O sea, tu pronóstico es que si pagara, estaríamos mejor. Es bueno, probable, ¿no? Perdón. Yo le pregunté que Perdón, si teníamos es alguna la posibilidad de histo- mejorar y dijo pero, que sí. A ver, Carmen, yo pienso Si que podríamos la ir del historia de la 25 al medición de 24, audiencias- al 18 algún día. La historia de la medición de audiencias del país Sí. tiene implicado un componente. Si esto fuera todo privado, bueno, mira, nadie estaríamos ni en la discusión. El problema es que estos medios viven del dinero público. O sea, cuando tú ves y revisamos cuánto es lo que obtienen por parte del dinero público medios como Fórmula, por ejemplo. Oye, nos hizo una confesión y hay que reconocerlo. Francisco Aguirre, en la entrevista que nos dio esta semana, tremenda. Bueno, dijo varias cosas tremendas, pero una, pues me dejó helada porque dice, por contratarte, por hacer la alianza, porque es un tipo de alianza donde este medio de comunicación que hemos construido juntos en www.aristeguinoticias.com, que es este espacio de internet, la alianza que hacemos con Radio Centro, es que esta señal que hacemos desde aquí, como periodistas independientes, se toma para transmitirse en la República Mexicana Claro. en Radio Centro. Bueno, lo que dijo Pancho Aguirre es, por hacer esa alianza o esa contratación de esta alianza, perdimos muchos millones. Imagínate. Dije, ouch, a ver, y entonces él cuenta, Es el y lo convenio, cuenta Carmen. públicamente y dice, como hicieron esa alianza, en la parte final del gobierno de Peña Nieto, para que veamos cómo se manejan las cosas, y esta confesión pública de Pancho Aguirre es de enorme importancia, dice, perdimos, no digo cuántos, pero digo, perdimos millones de pesos por haber hecho esta alianza en la recta final del sexenio de Peña Nieto. Bueno, por supuesto. Hombre, vaya perla. A ver, no... Ya no digamos los que ganaron. Oye, espérame tantito. Remitámonos a la famosa columna de Javier Tejado Donde. Sí, claro. Bueno, ¿de Como cuánto yo digo, costó? como digo, mi nuevo mejor amigo después Mi de nuevo mejor de esa espléndida columna donde dice el precio de la salida de Aristegui, 6,000 millones de pesos, por lo que ganó en publicidad oficial MBS después de un golpe de censura como el que tuvimos Bueno. el honor de participar. Por supuesto, y esto tiene que ver con una relación medios gobierno, ¿en qué sentido? En este del convenio. Y esto además a nivel local habría que documentarlo porque es lo mismo, periódicos pagados con dinero del municipio, dinero de la localidad, dinero federal. Es decir, el gasto que se hace, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para controlar a los medios de comunicación. Porque ese mismo ejemplo lo podemos ver antes de tu salida. ¿Cómo puede salir alguien que tiene los niveles de audiencia que tenía Carmen Aristegui en MBS? Pero ya olvidemos eso. ¿Cómo puede? No, Quien ¿cómo ha se sido... atreve? ¿cómo- Imposible de olvidar. o sea, Oye, ¿cómo se imposible de atreve? olvidar. Oye, ¿cómo puede? Quien tenía estos niveles de audiencia, ¿cómo puede? Quien tenía... Oye, medidos por INRA. Medidos Me por dijo ellos INRA mismos. ayer. Medidos por ellos mismos, decirle un conjunto de concesionarios, no te contrato. Es decir, ¿cómo? Ya olvidémonos de cualquier otra cosa. En términos de mercado, ¿cómo quien está vendiendo al final Así es. y haciendo un trabajo profesional que le representa utilidades a un empresario, si no, usted no? ¿Por qué? Bueno, por lo que plantea Aguirre. Porque en el momento en el que cualquiera de esos concesionarios te contratara, pues en ese momento perdía inmediatamente el recurso público que le da el gobierno. ¿Quién pierde al final de todo esto? Pierde la audiencia. ¿Quién pierde al final de todo esto? Pierde la libertad de expresión. En este control de los medios de comunicación con dinero, pierde el periodismo. Ese es el efecto perverso que no se ha transformado y que sigue ahí en el espacio, aunque Gabriel diga que andan muy agobiados estos meses en relación a este particular, pero eso va a obligar también a los medios a hacer periodismo. Déjenme, Gabriel Reyes Orona y Alfredo Figueroa, hacer una pausa. Esta mesa se puso buena
y yo creo que mucho mejor debate que otros que hemos... No es debate. A ver, antes dime la pausa, ya que estás brillante esta mañana, Figueroa, con este tema. A ver, tú que eres hábil para definir cosas, ¿cómo definirías lo que en ciertos circuitos periodísticos y de análisis se conoce como nado sincronizado editorial? Bueno, eso se define muy sencillamente. Es un conjunto de voces que, sin saber cómo, sin saber por qué, se ponen de acuerdo hasta en las comas para decir exactamente lo mismo, formando una campaña de propaganda. Y en ese momento no se distingue entre lo que es información y lo que es propaganda de un conjunto de voces. El nado sincronizado se explicaba así: cuando te querían pegar en una campaña de aparente información, a veces, sí, me ha tocado, y nos ha tocado a todos aquí, sí. A veces no cuidaban siquiera. Las comas eran las mismas y los errores ortográficos también. Ese es el estilo, digamos, de construcción que se hace con mucha frecuencia en torno... ¿Y no se supone que eso ya había quedaba en el pasado? Se supone, pero no ha quedado en el pasado. Por supuesto que está presente, y las resistencias autoritarias... Un poco de pena ajena, ¿no? De pena ajena están ahí. Y mucho me temo que vamos a ir transformando, y la propia comunicación política en el mundo ha ido transformando y destruyendo estos mecanismos, porque hoy hay otros medios, otras posibilidades. La gente... Hoy estamos en redes sociales y, como un día dijimos, incluso si esos concesionarios no quisieron contratar a Carmen, la tuvimos por otras redes, y por eso es tan importante la defensa de estos espacios de comunicación que pueden construirse desde la autonomía y desde la independencia, y no desde la dependencia del poder. Una voz que puede estar uno de acuerdo o en contra de esa voz, eso es lo menos importante, pero una voz que sabe quién es, no una voz que ha sido pagada para decir algo hoy en el espacio público. Vamos a hacer un alto en el camino, un resumen de noticias y volvemos en esta mesa. Óscar Rojas, Livier Cuevas y Araceli Ledesma presentan. Lo mejor de Aristegui Noticias. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el movimiento #MeToo y el debate sobre la presunción de inocencia. Sostuvo que el tema debe ser analizado a fondo por InMujeres y que se debe buscar la forma de prevenir y sancionar el acoso, además de salvaguardar la dignidad de las personas, tanto del acusado como de quien acusa. Debe de darse más atención en el Instituto de las Mujeres. Qué bien que lo planteas, porque sí es un tema que se está debatiendo sobre cómo actuar, cómo evitar, cómo prevenir y cómo también salvaguardar la dignidad de las personas, tanto de el que acusa como el acusado. Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, informó que descubrieron 93,000 irregularidades en el padrón de estancias infantiles, como domicilios no encontrados, niños que no asistían a recibir la atención o madres que registraban hijos en varias entidades. Este mecanismo de que las calles no corresponden a las colonias pasó en los 32 estados y es la gran parte de los 93,000 registros que no están localizados. Registros de personas en un municipio con datos de otro estado, personas que no viven en los domicilios registrados, titulares con registros de hijos en estados diferentes. Encontramos algunas madres que tienen registrado un hijo en Michoacán y otro en Zacatecas, o sea, una inconsistencia ilógica. Niñas y niños que no asisten a la estancia, que nunca asistieron o que dejaron de asistir antes de diciembre del 2018. Estancias sin funcionamiento desde el 2018, cuando se les preguntaba si acudían a determinada estancia, referían que esas estancias no existían ya desde el 2018. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com.
Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com.
seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. En vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana en esta mesa que se ha prolongado un poco, pero empezamos más tarde de lo normal, así que Alfredo Figueroa, Gabriel Díez Orona en esta parte final de la mesa. Bueno, perdóname que te voy a pedir algo, que espero que no me digas que no, porque estábamos en el corte comercial de Radio Centro para este programa en vivo, que en la versión de internet lo tenemos con música y con otras cosas, pero estamos hablando en el corte de pues tu experiencia como consejero electoral del IFE y el tipo de cosas que te tocó vivir en directo en relación a los grandes medios de comunicación. Y ya que entramos de largo a este asunto, esa es algo más que una anécdota, es una joya que explica el tipo de relación entre los medios poderosísimos de México, el gobierno de la República, los entes autónomos y
la disputa de poder en tiempos electorales. Sí. Lo que contabas aquí es sumamente importante y nos tienes que precisar más o menos en qué fecha fue, qué contexto y qué tipo de diálogo se dio entre representantes de las principales televisoras del país, del duopolio Televisa Azteca y el ente público llamado IFE en aquel entonces, del cual eras consejero. Sí. En realidad la reforma de 2007 tuvo como uno de sus elementos más importantes, después de lo que había pasado en el 2006, en donde había habido un conjunto de irregularidades, pero no asociadas a la casilla, sino asociadas a toda la propaganda que se le vino encima entonces a un candidato que se llamaba Andrés Manuel López Obrador, contratada desde los espacios, digamos, empresariales del país. Como Operación Berlín, más o menos. Pero aquí, grande, pero en serio. A lo grande. Pero en serio, y desde una perspectiva en donde estaban los más grandes empresarios del país involucrados, pero también el propio gobierno de la República implicado en aquellas campañas tremendas. Bueno, se hizo y se logró una modificación constitucional al artículo 41, que lo que ya narrábamos hace un momento impedía que tú pudieses contratar tiempos en radio y televisión como partido político, pero también como persona física o moral, para favorecer a un candidato en un proceso electoral. Es decir, queríamos o buscamos quienes impulsamos esa reforma que hubiese equidad en la competencia política, es decir, que no fuese el dinero el determinante para lograr quién gana y quién pierde una elección. Entonces, hecho esto, las grandes televisoras montaron en cólera nacional, y no primero contra aquellos que lo aprobaron en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero inmediatamente después contra aquellos que éramos depositarios de la nueva responsabilidad pública, que éramos el Instituto Federal Electoral. Y entonces, se acordarán que había campañas sistemáticas, quiero decir, ahí sistemáticas, digo, domingo a domingo, semana a semana, todo el tiempo, de toda la industria en contra nuestra, o de nuestro trabajo, o de esa facultad. Algunos que entonces incluso, que sería interesante ver quiénes son esos nombres, intentaron que eso no ocurriera, que se pudiera seguir comprando propaganda. Algunos, no sé si intelectuales llamarlos, digamos, o un grupo de intelectuales en esa época. Porque se atentaba contra la libertad de expresión. Hay muchas historias que contar. Y claro, y lo que les contaba un poco en el corte y que ahora relato aquí, es este ejercicio en donde al principio pues invadieron los programas el Super Bowl y todos para volver odioso el tema de que el instituto administrase 48 minutos en cada estación de radio y televisión. Y empezó una tensión muy importante. Y los titulares de las empresas de televisión, sus dueños, sus personeros, sus empleados, llegaron a hacer un planteamiento al Instituto Federal Electoral entonces, para parar el conflicto. El Estado mexicano les tenía que regresar cediéndoles un porcentaje muy importante de todos esos 48 minutos, que ahora iba a anunciarse en producto integrado. O sea, en propaganda ni siquiera ese producto se iba a ofrecer, porque ahí estaba la corrupción política, pero ahora involucrando a la propia autoridad electoral. Y entonces en los programas de revista saldrían anuncios de la credencial del IFE, y entonces habría un buen tratamiento de los medios de comunicación, y la amenaza era tremenda. Estuvieron a muy poco de doblar al Consejo General, esto ya permítanme reservarlo, pero estuvieron a muy poco de lograr una votación favorecedora en el propio Consejo General en el 2009, de cara a la elección intermedia, cuando era la primera vez que administrábamos aquellos tiempos. Dijeron, no hay elección sin nosotros, era la frase que desde las televisoras se nos expresaba, frente a asuntos en donde imaginemos un escándalo el día de la jornada electoral, lo que podía representar la maximización, digamos, del robo de una urna, etcétera, ¿no? De crear una suerte de pánico en relación a este particular. De ese tamaño era el tipo de amenaza, y son el tipo de amenazas que provienen desde empresas privadas y desde poderes fácticos, que lo que intentan es doblegar al Estado mexicano en favor de sí mismos y en contra del interés de la gente. Se acabó el tiempo. Gabriel Reyes Orona, ¿con qué terminas? Pues mira, simplemente decir que cuando ese número, el número 25 de una encuesta, no fue dato sino noticia, nos llama y nos convoca a ver por qué y qué es lo que está en juego. Justo lo que está describiendo ahorita Alfredo es que estas luchas de arena entre poderes fácticos y el
y el Instituto Nacional Electoral no son asuntos ajenos a quien nos escucha. Lo que se está discutiendo y lo que está platicándose en esta mesa es cuánto dinero de usted van a utilizar los políticos para venderle un producto que debiera estar o está prohibido, que es promover su propia imagen y no la actividad del Estado. No son cantidades menores. Ahora que tenemos la oportunidad de comparar los programas de guarderías, los programas en el apoyo a compra de medicinas y demás, mida simplemente usted que la arena político-electoral le cuesta a usted en bienestar, le cuesta a usted y a su familia en que haya la capacidad de vender un producto que es mentirle todos los días a través de los medios de comunicación. Carmen Aristegui sufrió un proceso de persecución, de acoso por parte de un aparato estatal, y lo único bueno que sacamos de ese proceso es ver lo que hace la falta de voces independientes y de voces serias, y cómo, independientemente de que el gobierno trate de callar a un periodista, es la necesidad de la verdad la que tarde o temprano va a resurgir, y hoy han vuelto más fuerte y más poderosa la capacidad del periodismo. Hoy, en un estado donde el Poder Legislativo y el Poder Judicial están, se quiera o no, sometidos al Ejecutivo Federal, es más importante para los ciudadanos contar con periodismo independiente y serio. Pues a los dos, gracias por estar esta mañana en esta mesa con estos temas trascendentes sin duda y de los cuales por supuesto seguiremos hablando aquí en este ejercicio de libertad de expresión, en este espacio independiente para poder escuchar las voces diversas y respetando al público, respetando su derecho a saber, respetando su derecho a recibir información, noticias, debate y todo lo que involucra un proceso de comunicación como el que la sociedad mexicana tiene derecho a tener. Gracias por estar aquí, Alfredo Figueroa. Gracias, gracias, Gabriel.